Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía y positividad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que involucra pasión, admiración y, sobre todo, la magia de las palabras. Vamos a desentrañar las declaraciones de Halil Ibrahim sobre Esla, esas palabras que, como un hechizo, han enamorado a más de uno. Sí, vamos a analizar qué fue exactamente lo que dijo, cómo lo dijo y por qué tuvo tanto impacto. Antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si este es su primer encuentro con mi canal, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, los invito cordialmente a suscribirse. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, interesante y, sobre todo, que les aporte valor. Así que no lo duden más y únanse a esta increíble comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, Halil Ibrahim y Esla. Estos nombres por sí solos ya evocan imágenes de talento, carisma y una conexión innegable. Pero, ¿qué fue lo que dijo Halil Ibrahim sobre Esla que generó tanta euforia y admiración? ¿Cuál fue la fórmula secreta detrás de esas palabras que resonaron tan profundamente en el corazón de tantos? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder un poco y contextualizar la situación. Recordemos que Halil Ibrahim es un artista reconocido, conocido por su sensibilidad y su capacidad para expresar emociones a través de su arte. Su trayectoria, aunque relativamente joven, está marcada por un profundo compromiso con la autenticidad y la innovación. Ha desafiado convenciones, explorado nuevos territorios sonoros y se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público por su honestidad artística. No se trata solo de un intérprete, es un creador que se involucra en cada aspecto de su trabajo, desde la composición hasta la producción, asegurándose de que cada nota y cada palabra sean un reflejo fiel de su visión. Esla, por otro lado, es una figura icónica en el mundo de la música, una voz que ha marcado a generaciones y una personalidad que irradia autenticidad y fuerza. Su carrera es un testimonio de su talento innato y su dedicación incansable. Ha superado obstáculos, ha evolucionado constantemente y se ha mantenido fiel a sí misma, lo que la ha convertido en un modelo a seguir para muchos artistas jóvenes. Su música es un crisol de influencias, desde el pop hasta la música tradicional turca, y sus letras son una ventana a su alma, explorando temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. Esla no solo es una cantante excepcional, es una compositora brillante y una intérprete carismática que llena cada escenario con su energía y su pasión. Cuando dos figuras de esta magnitud se cruzan, es natural que surjan chispas, que las palabras cobren un significado especial. La admiración mutua entre artistas de este calibre es un catalizador poderoso que puede inspirar creatividad y generar un impacto profundo en el público. No es raro que se produzcan colaboraciones artísticas memorables, pero incluso cuando no hay una colaboración directa, el simple reconocimiento y la admiración expresada públicamente pueden tener un efecto transformador. El momento clave, el instante que desató toda esta conversación, fue una entrevista. En esta entrevista, Halil Ibrahim fue consultado sobre su opinión sobre Esla, sobre lo que pensaba de su trabajo y de su persona. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando Halil Ibrahim pronunció las palabras que, como una flecha certera, impactaron en el corazón de sus seguidores. La expectación era palpable, la audiencia contenía el aliento, ansiosa por escuchar la opinión de Halil Ibrahim sobre una artista tan respetada y admirada como Esla. Pero, ¿qué dijo exactamente? No se trató de una simple alabanza superficial, de un mero cumplido vacío de contenido. No, lo que Halil Ibrahim expresó fue mucho más profundo, mucho más sincero. Habló de la autenticidad de Esla, de su capacidad para conectar con el público a través de su música, de su valentía para romper barreras y de su compromiso con su arte. No se limitó a elogiar su talento vocal o su presencia escénica, fue más allá, profundizando en la esencia de su arte y reconociendo su impacto cultural. Recuerdo vívidamente una de sus frases, una frase que quedó grabada en mi mente y que creo que resume a la perfección el sentir de muchos. Halil Ibrahim dijo algo así como: Esla no solo canta, Esla vive su música. Cada nota, cada palabra, cada melodía, es una expresión genuina de su alma. ¡Guau! ¿Pueden sentir la fuerza de esas palabras? No se trata solo de técnica vocal, no se trata solo de talento musical.
Se trata de algo mucho más profundo, de una conexión visceral con el arte, de una entrega total y absoluta a la pasión. Halil Ibrahim no estaba simplemente elogiando a Esla, estaba revelando su propia comprensión de lo que significa ser un artista auténtico y comprometido. Estaba destacando la importancia de la sinceridad y la pasión en la creación artística, y al hacerlo, estaba inspirando a otros a seguir su propio camino con valentía y determinación. Pero no solo fue la profundidad de sus palabras lo que impactó, sino también la forma en que las dijo. Halil Ibrahim habló con admiración, con respeto, con una genuina emoción que se transmitía a través de la pantalla. No había rastro de falsedad, de envidia, de ningún tipo de sentimiento negativo. Solo había admiración pura y sincera hacia una colega, hacia una artista que lo inspiraba. Su tono era cálido y respetuoso, y sus ojos brillaban con admiración mientras hablaba de Esla. Era evidente que sus palabras no eran simplemente un acto de cortesía, eran una expresión sincera de su admiración por el talento y la trayectoria de Esla. Y es que esa es una de las claves del éxito de este tipo de declaraciones, la autenticidad. Cuando las palabras nacen del corazón, cuando son genuinas y sinceras, tienen un poder transformador. Pueden inspirar, pueden motivar, pueden enamorar. Y eso fue exactamente lo que sucedió con las palabras de Halil Ibrahim sobre Esla. La audiencia sintió la sinceridad de sus palabras y se conectó con ellas a un nivel emocional. Fue un momento de honestidad y transparencia que resonó con muchos y generó un impacto duradero. Ahora algunos de ustedes quizás se estén preguntando por qué estas declaraciones tuvieron tanto impacto. ¿Qué es lo que las hace tan especiales? Además de la autenticidad y la profundidad de las palabras, creo que hay otro factor importante a tener en cuenta, la admiración mutua. Se percibe incluso a través de la pantalla, una admiración recíproca entre Halil Ibrahim y Esla. Se respetan, se valoran y se inspiran mutuamente. Esta admiración mutua crea un vínculo especial entre ellos y genera un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Y es que la admiración es un sentimiento poderoso. Cuando admiramos a alguien, no solo reconocemos su talento y sus logros, sino que también nos sentimos inspirados a ser mejores, a alcanzar nuestras propias metas. La admiración puede ser un motor que nos impulse a superarnos, a luchar por nuestros sueños y a dejar una huella en el mundo. Es un sentimiento que nos conecta con los demás y nos permite aprender de sus experiencias y logros. Las palabras de Halil Ibrahim sobre Esla no solo son un halago para el artista, sino también un reflejo de sus propios valores y de su propia visión del arte. Al reconocer el talento y la autenticidad de Esla, Halil Ibrahim está reafirmando su propio compromiso con la excelencia, con la pasión y con la honestidad. Está demostrando que valora la sinceridad y la integridad en el arte y que se esfuerza por incorporar estos valores en su propio trabajo. Y es que en un mundo cada vez más superficial y efímero, donde la autenticidad escasea y la competencia a menudo se convierte en envidia, las palabras de Halil Ibrahim son un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la admiración, el respeto y la colaboración son posibles. Nos demuestran que podemos celebrar el éxito de los demás sin sentirnos amenazados y que podemos encontrar inspiración en el talento y la trayectoria de otros artistas. Además, es importante destacar el contexto cultural en el que se produjeron estas declaraciones. En algunas culturas, expresar admiración abiertamente puede ser visto como una señal de debilidad o de inferioridad. Sin embargo, Halil Ibrahim rompió con este estereotipo y demostró que la admiración puede ser una fortaleza, una virtud que nos enaltece y nos permite conectar con los demás de una manera más profunda y significativa. Al expresar su admiración por Esla, Halil Ibrahim desafió las normas culturales y promovió un mensaje de respeto y aprecio mutuo. En resumen, las palabras de Halil Ibrahim sobre Esla enamoraron por su autenticidad, su profundidad, su admiración sincera y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. No se trató de un simple cumplido superficial, sino de una expresión genuina de respeto y admiración hacia una artista que inspira y conmueve. Fue un momento de honestidad y transparencia que resonó con muchos y generó un impacto duradero. Y creo que en última instancia, eso es lo que todos buscamos: conexión, autenticidad, inspiración. Queremos escuchar palabras que nos toquen el corazón, que nos hagan sentir algo, que nos motiven a ser mejores. Y las palabras de Halil Ibrahim sobre Esla lograron precisamente eso. Nos recordaron la importancia de la sinceridad, la pasión y la admiración en el arte y en la vida. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Hemos explorado las declaraciones de Halil Ibrahim sobre Esla,
analizando su impacto y las razones detrás de su éxito. Hemos hablado de autenticidad, admiración y conexión emocional. Quiero agradecerles sinceramente por haber dedicado parte de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Halil Ibrahim sobre Esla? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué opinan de la admiración entre artistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Además, ¿qué otros artistas admiran ustedes y por qué? Me gustaría conocer sus opiniones y perspectivas sobre este tema. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido interesante en camino. En próximos vídeos exploraremos otros ejemplos de admiración entre artistas, analizaremos el impacto de las redes sociales en la percepción del talento y la autenticidad, y profundizaremos en el papel del arte como herramienta de conexión y transformación social. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.